Hola a todos, bienvenidos a Excel con Nico. En este video veremos acerca de las funciones de búsqueda y referencia. En primer lugar tenemos ajustar calls, que lo que hace es ajustar un grupo de datos en unas columnas que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, aquí yo quiero ajustar estos valores de aquí y que cada columna tenga 3 datos, como pueden ver. Ajustar filas hace algo similar, solo que con las filas. En este caso yo quiero que cada fila tenga 4 datos, por eso pongo el 4 aquí y las junto de 4 en 4. Apilar H lo que hace es apilar dos matrices o dos grupos de datos de manera horizontal. Como pueden ver, aquí yo seleccioné estos dos grupos de datos y los apila de manera horizontal, como pueden ver. Apilar B es algo similar, solo que lo hace de manera vertical. En este caso estoy apilando igual estas dos matrices de manera vertical. También tenemos la función buscar. Esta es útil para encontrar un valor en un grupo de datos y retornar el valor en la misma posición en otro vector. En este caso, como no especifique el vector de resultado, me devuelve el mismo valor. De esta manera puedo saber si un valor se encuentra en este grupo de datos o si no existe. Aquí también yo coloco que me devuelva un vector de esta fila. Por lo tanto, al buscar 6, me va a devolver el valor f. Sin embargo, esta coincidencia no es exacta. Por ejemplo, si aquí yo pongo 13, me va a devolver el valor 12, que corresponde a la letra L. Si queremos que nuestra coincidencia sea exacta, podemos usar buscar X. En este caso, si yo pongo buscar X y pongo exactamente igual a lo de antes, entonces el resultado ya será exacto. En el caso de que yo ponga 13 aquí, como el 13 no existe, me va a devolver este error de que no se encontró el valor, y aquí me va a salir el mismo error. Aquí también podemos especificar lo que nos devuelva en caso de que no se encuentre. Por ejemplo, aquí podemos poner que no se encontró. También podemos especificar, si queremos la coincidencia exacta, que nos devuelva el elemento menor o el elemento mayor, o que sea el carácter más parecido. Asimismo, como hay otros modos de búsqueda, que podemos ir del último al primero, del primero al último, o una búsqueda binaria. Aquí, si es que yo pongo 13, entonces voy a poner que no se encontró. Por otro lado, buscar H y buscar B nos sirve para buscar valores en la primera fila o en la primera columna. En este caso, en buscar H, yo busco el valor de la primera fila y me retorna el valor de la fila que yo especifique. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando la letra D y me devuelve el valor de la cuarta fila. Y como podemos ver, aquí si me desplazo 4 posiciones, tengo este valor de aquí, que es exactamente el mismo de acá. Con buscar B es algo similar, solo que lo que yo hago es buscar en la primera columna y me retorna, en este caso yo pongo que me retorne el valor de la columna 5. Entonces, si yo me dirijo al valor 3, me desplazo 5 posiciones, veo que el valor es el mismo que el de acá. También tenemos la función coincidir, en la cual yo puedo buscar en un vector el valor que yo quiera, como aquí yo estoy buscando nuevamente la D, y me devuelve que se encuentra en la cuarta posición. También en este caso podemos especificar una coincidencia exacta si podemos coincidir X. Si no, aquí también podemos agregar otro argumento donde especificamos el tipo de coincidencia que queremos. Esta función por lo general viene acompañada de la función índice, que hace lo contrario a esto. En este caso, yo especifico que en este vector, con el número de fila 1, en esta matriz, que como solo tiene una fila, pongo el número de fila 1, me devuelva el número de columna 4. Por otro lado, si deseamos más información acerca de una matriz, en este caso yo quiero saber el número de columnas y de filas, solo uso estas dos funciones respectivamente. Aquí simplemente pongo columnas y entre los paréntesis pongo toda la matriz. Y me devuelve automáticamente que tiene 7 columnas y lo mismo con filas, que en este caso tiene 8. Si por otro lado queremos saber la referencia en la cual se encuentra una celda, por ejemplo aquí yo quiero saber qué número de columna es esta, entonces solo uso la fórmula columna. En este caso, como pueden ver, se encuentra en la columna 10, la J representa la columna 10. Y aquí, con la fórmula fila, nos devuelve el número de fila, que en este caso es la 31.
También puedo poner una referencia. En este caso yo pongo de la celda A1, que evidentemente es la columna 1, y también es la fila 1. Con la fórmula desref, yo puedo mover mi referencia a una fila y columna que yo quiera, o también seleccionar de un alto y un ancho en específico. En este caso, yo primero me estoy ubicando en la primera celda de esta matriz, y yo quiero que se me devuelva el valor de la fila 2 y de la columna 3. En este caso, yo aquí me desplazo dos filas y tres columnas. Aquí puedo ver que el valor es 44.79% y aquí obtengo el mismo valor. Esto es útil para manejar diferentes cantidades de datos, las cuales podemos cambiar solo con cambiar un valor. En este caso, yo quiero obtener los valores del 1 hasta el 8. Entonces, con la fórmula de desref, yo especifico primero mi referencia. En este caso, yo no quiero que se mueva ninguna fila ni ninguna columna. Sin embargo, quiero que el alto corresponda a este valor, porque quiero los primeros 8, y que el ancho sea de 1, ya que solo estoy llevándome una columna de esta matriz. Entonces, con esta fórmula, me devuelve automáticamente los 8 primeros valores. Otro ejemplo es si es que quiero, en cambio, la suma de estos 8 valores, entonces puedo poner la fórmula suma, y adentro pongo como parámetro la fórmula de desref, igual me ubico en la referencia que desee. En este caso no quiero que se mueva ninguna fila ni ninguna columna, y que el alto sea de 8. Y enseguida me devuelve la suma de los 8 primeros valores. Y esto puede ir cambiando fácilmente solo con cambiar esta celda de aquí. Y puedo poner el valor que yo quiera del 1 al 10. Igual si pongo 1, simplemente me devolverá el primer valor de aquí. Esto también es útil para evitar ciertos errores. Por ejemplo, aquí yo tengo unos datos que no todos tienen el mismo largo. Entonces yo quiero aplicar la función 1 dividido para este valor, para todos los valores de acá. Entonces aquí tengo 1 sobre x y lo aplico para este grupo de datos. Y como pueden ver, en cada fila que no tiene 4 valores me sale el error de división para 0. Entonces, para evitar esto, lo que puedo hacer es usar la fórmula de desref. Entonces, lo que yo hago es 1 dividido para, y si pongo desref, pongo la referencia inicial, que en este caso es la celda Q36. No pongo que se desplace en ninguna fila ni ninguna columna. En este caso el alto es de 1, ya que solo es una fila de alto. Y el ancho va a depender de la cantidad de datos que tenga aquí. Entonces uso la función contar para saber cuántos hay. Y selecciono todo el rango de valores. En este caso, la respuesta a esta fórmula va a ser 3, por lo tanto, solo me va a devolver de ancho 3. Por otro lado, tengo la fórmula de dirección, la cual me devuelve la dirección de la celda que yo especifique. Hay diferentes formas de hacer esto, por ejemplo, puedo tener con todos los valores absolutos, con las filas absolutas pero con las columnas relativas, con las filas relativas y con las columnas absolutas, o el 4 que es con tanto filas y columnas relativas. Tengo en diferentes estilos, por ejemplo este estilo que me dice fila 1, columna 1, ya que aquí estoy marcando que me marque la fila 1 y columna 1 como pueden ver, o directamente que me marque como yo veo en la parte de acá. Entonces en este caso me devuelve que es la celda A1. También puedo poner que me marque a la hoja que pertenece. Por ejemplo, aquí yo quiero que me coloque que pertenecen a la hoja 1. Por otro lado tengo la fórmula de indirecto, lo cual hace lo contrario a la fórmula de dirección. En este caso, toma la referencia puesta aquí y me devuelve el valor que contiene. En este caso es preferible usar el estilo 1, ya que pueden ver que en este caso me devuelve el valor 0. Pero si me voy a la celda A1, puedo ver que el valor en realidad es 1. Por lo tanto, yo les recomiendo usar siempre este estilo 1, el cual por lo general viene por defecto. Como pueden ver aquí, si es que yo no lo especifico, si simplemente lo dejo vacío, entonces me seguirá devolviendo lo mismo. Combinarlas puede ser muy útil cuando trabajemos con referencias que pueden cambiar, por ejemplo, de hojas. En este caso, si yo me voy a la hoja 2, veo que tengo esta tabla y un promedio. Y en la hoja 3, 4, 5 y 6 respectivamente, tengo una tabla bastante similar,
con los promedios ubicados en la misma celda. Entonces, si es que yo quiero recompilar mis datos, puedo usar la fórmula de dirección. Yo ya sé que todos se encuentran en la celda B11, es decir, se encuentran en la fila 11 y la columna 2, y todos se encuentran en una hoja distinta. Y por ejemplo, aquí yo separo por hojas. Aquí tengo la hoja, la número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí usando esto que les indiqué en el video anterior, aquí concateno la palabra hoja con el número que corresponde. Entonces, aquí obtengo la dirección, luego uso la fórmula indirecto con esta dirección y me devuelve los promedios de cada hoja. Esto igual podemos anidarlo y aquí ya tengo toda la fórmula escrita en una sola celda. Por otro lado, tenemos la función elegir, el cual elige un valor de un grupo de datos. Por ejemplo, aquí yo quiero que, según el número que yo pongo aquí, me imprima el día de la semana, ya sea lunes, martes, miércoles, así hasta el domingo. Entonces, aquí toma el valor de aquí, y dependiendo del valor, voy a imprimir uno de estos valores, según el orden en el que estén. Entonces, puedo poner números del 1 al 7, y si pongo un número mayor al 7, por ejemplo 8, me va a salir este error. La función elegir calls lo que hace es elegir las columnas que yo escoja de un grupo de datos. En este caso puse la matriz de acá arriba, puse que me ordene las columnas en este orden, que primero será la columna 3, luego la columna 4, la 2, la 6 y por último la 1. Y como pueden ver, aquí se imprime en ese orden que especifique. Elegir filas es similar, solo que con filas. En este caso yo ordené las filas que primero me salga la 6, luego la 5, luego la 3 y por último la 1. La función encall lo que hace es poner toda la matriz en una sola columna, y aquí si yo coloco el parámetro 1, lo que va a hacer es ignorar los espacios vacíos. En este caso yo sí puse que ignore los espacios vacíos, ya que como pueden ver tengo esta celda aquí vacía, entonces de esta manera lo va a ignorar. Y así coloca toda la matriz en una sola columna. Similarmente con la función en fila, puedo colocar toda la matriz en una sola fila. Con la función excluir, lo que hago es excluir una cantidad de filas y columnas que yo especifique. En este caso yo quiero excluir las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas. Por lo tanto, si me voy acá, excluyo las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas. Y lo que va a hacer es imprimir solo esto. Por otro lado, con la función expandir, lo que yo hago es expandir mi matriz para que ocupe más espacio. Como aquí no tengo nada especificado, me va a salir este error. También tengo la función filtrar, en la cual puedo filtrar mis datos para que solo me aparezcan los que cumplen con cierta condición. Por ejemplo, aquí yo quiero filtrar solo los que corresponden a que este número sea mayor a 3. Entonces coloco mi matriz, pongo los que voy a filtrar y aquí me aseguro que cumplan la condición de que sea mayor a 3. Es decir, solo se van a imprimir a partir del 4 en adelante. La función fórmula texto simplemente lo que hace es poner mi fórmula en manera de texto para que pueda leer lo que dice en lugar de que se imprima su resultado. Y aquí la función ordenar es que ordena mis valores en orden ascendente o descendente según yo haya especificado. Por ejemplo, aquí yo puse que ordene este grupo de datos, que ordene según la columna 2, que en este caso representa la y que lo ponga en orden descendente. Por lo que pueden ver aquí, están primero los valores que empiezan con 5, seguidos por el 3, luego por el 2 y al final el 1. La función ordenar por también es bastante parecida, pero puedo agregar más criterios. Por ejemplo, aquí también está esta matriz y primero ordena la primera columna en orden ascendente, luego la segunda columna también en orden ascendente y por último la tercera columna igual en orden ascendente. Entonces pueden ver que la primera columna está ordenada de manera ascendente y luego dentro de cada categoría, por ejemplo aquí primero en los que tienen el número 1 en el X, veo que los valores en la Y están ordenados también. Aquí en el caso del 2, veo que están en orden primero los que empiezan con 2 y luego el 5. Y en este caso que se repite el 2, veo que primero
en la z es el 2 y luego el 3, ya que también están ordenados de manera ascendente. Aquí la función únicos lo que hace es evitar que se me repitan los datos. Por ejemplo, aquí yo puedo notar que esta fila se me repite. Aquí tengo 5, 1 y 3 y acá abajo también tengo 5, 1 y 3. Entonces al poner únicos, lo que va a hacer es eliminar estos repetidos y solo me va a salir una vez. La función transponer, por otro lado, lo que hace es simplemente transponer mi matriz. Entonces, si en este caso yo tengo que esto está en horizontal, aquí me va a aparecer en vertical. Y así con todas las filas se van a volver columnas y todas las columnas se van a volver filas. Esto es todo por este video. En el siguiente veremos las fórmulas matemáticas y trigonométricas, y luego continuaremos con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Nos vemos en el siguiente video.